Muy buenas noches amigos de Joriba Paranormal, bienvenidos una vez más a este su espacio donde vamos a estar contando algunas historias de miedo con motivo del Halloween. Yo creo que a todo el mundo nos gusta contar historias de terror ahorita en este día por ser Halloween, por ser el que sale los niños a pedir dulces, otros lo toman como para reunirse con una pizza, con amigos y sentarse a contar historias de miedo, entonces hoy es lo que vamos a hacer. La selección de historias para no dormir que les vamos a contar a continuación se ha realizado pensando en incluir todos los elementos más representativos de este género literario. Entre ellas están apariciones de fantasmales, monstruos, vampiros, mensajes del más allá, casas encantadas, objetos malditos, seres que regresan de la tumba, claro, sin olvidar el terror psicológico y el hecho de que el propio ser humano puede convertirse en el ser más horripilante que puede haber. Aunque la mayoría de estas historias de miedo incluidas a continuación son relativamente modernas. Tampoco faltan en la selección algunas historias de terror para no dormir de los maestros del género, así como las leyendas que se remontan a la noche de los tiempos. Aquí encontraremos historias de miedo cortas para no dormir. Estas historias de miedo para contar, cuentos de terror reales, cuentos de miedo cortos para niños, historias de terror españolas e historias de terror universales. Y también incluimos algunas historias y para los más pequeños. Con estas historias terroríficas está asegurado el insomnio. Les aseguramos que no van a poder dormir y tampoco parar hasta conocer el reconfortante o fatídico desenlace de cada historia. Dejemos que el misterio y la expectación se apoderen de cada uno de nuestros radioescuchas. Entonces, para dar paso con estas historias, vamos a empezar con estas historias de terror cortas. Las siguientes historias de terror cortas, para no dormir, son leyendas urbanas muy populares en sus respectivos países: Francia, Japón, México y en Estados Unidos. Esta clase de relatos cortos de miedo se basan a menudo en alguna superstición local, aunque son muchos los que acaban creyendo que se trata de historias de terror reales para no dormir. En el puesto número 1 tenemos esta leyenda que se llama Lametones. Sí, esta historia comienza de la siguiente manera. El día en el que Sophie cumplió 9 años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales y la única compañía de Sophie eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Y sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky. Niña y perro se hicieron inseparables. Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Sophie se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña, sobre la alfombra. Cuando ella despertaba, cuando ella despertaba agitada debido a una pesadilla, lo que por desgracia solía suceder a menudo, alargaba su brazo para buscar el cuerpo de Rocky con la mano. Él la lamía con cariño y Sophie se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que una noche la niña se despertó gritando tras sufrir una pesadilla particularmente intensa. Rocky escuchó que gruñía y sacó el brazo de debajo de las sábanas. En unos instantes sintió los lametones sobre su piel, que se prolongaron durante muchos minutos, y concilió de nueva cuenta el sueño. Por la mañana, cuando encendió la luz tras despertarse, contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre. Su cabeza colgaba prácticamente seccionada y sus tripas cubrían la alfombra. En la pared, junto a la cama, estaba escrito con sangre: no solo los perros lamen. Una criada encontró a Sophie ahobillada en un rincón de la habitación. Se restregaba las manos desquiciada y repetía: ¿quién lamió mi mano? Poco después, Sophie terminó encerrada en un sanatorio. Kushisake Onna, la mujer de la boca cortada.
Esta historia empieza así. El profesor de matemáticas les había puesto un examen sorpresa a última hora y las clases habían terminado más tarde de lo habitual. Las sombras ya cubrían las calles de Tokio cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron el regreso a casa. Iban hablando animadamente y apenas sin pensarlo, torcieron por una calle angosta para cortar el trayecto. Ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las únicas transuentes. De improviso, una mujer salió de entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas. Lucía una larga cabellera negra, un abrigo oscuro y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta con una mascarilla quirúrgica. Esto último no inquietó a Sakura y Keiko, pues muchos japoneses habitualmente optaban por usar mascarillas para evitar resfriados y otro tipo de enfermedades. La mujer se detuvo ante ellas y preguntó: ¿Soy hermosa? Las chicas sonrieron con alivio al considerar que la desconocida era inofensiva y Sakura se adelantó para responder: sí. Entonces se quitó la mascarilla, dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja. ¿Y ahora? Preguntó de nuevo. Sakura gritó horrorizada mientras Keiko permanecía inmóvil, incapaz de reaccionar. Con un rápido movimiento, la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras de debajo de su abrigo y abrió la garganta de Sakura. La sangre que brotó a borbotones salpicó a Keiko, quien al final reaccionó y empezó a correr en dirección contraria. Pero aquella mujer se materializó frente a ella y volvió a hacer cada vez que Keiko intentaba evitarlo y escapar. ¿Soy hermosa?, preguntaba el yokai, espíritu demoníaco así se les llama, cuando se le aparecía delante. Desesperada, Keiko decidió contestarle afirmativamente. El espectro le dedicó entonces la sonrisa más macabra y cortó la cara de la chica dibujando en su carne una mueca sangrienta que era igual a la de ella. La leyenda de la Llorona. Luisa era una hermosa mexicana de origen indígena. Muchos hombres suspiraban por acariciar su aterciopelada piel blanca, enredar sus cabellos rizados y oscuros como la noche y besar sus labios de fresa, pero ella rechazaba a todos los pretendientes. No obstante, un caballero español de la alta sociedad, don Nuño de Montes Claros, consiguió conquistar su corazón. Él explicó que debido a la diferencia de clases no era posible formalizar su relación, pero escaparon juntos y se instalaron en una casita en un lugar apartado. Durante 6 años, Luisa vivió allí y don Nuño la visitaba regularmente. Tuvieron 3 hijos con los cabellos rubios y rizados. Transcurrido ese tiempo, las visitas del caballero empezaron a escasear y Luisa cayó en una depresión. Una noche decidió seguir el carruaje de don Nuño. El vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa preguntó al lacayo que estaba en la puerta y este le dijo: se está festejando la boda de de don Nuño. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras se besaban. Enloquecida, corrió de vuelta a su casita y apuñaló a sus 3 hijos. Después se dirigió al río con un manto ensangrentado y al reparar en lo que había hecho, gritó: ¡ay, mis hijos! Se arrojó a las aguas y se convirtió en un mito. Desde entonces, muchos aseguran haber visto a la Llorona deambulando por los parques y las calles de Ciudad de México. Los, los espectros se lamentan eternamente por la muerte de sus hijos, emitiendo un grito escalofriante. Número 4. Ayúdame. Huyendo del acelerado ritmo de vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde había nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó por convencerlos. Los hijos, un niño de 10 años y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio.
Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repentinamente: «Ayúdame». La pequeña Elisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución, decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía: «Ayúdame, ayúdame». Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. La siguiente historia es la verdad sobre el caso del señor Valdemar. También conocido como el extraño caso del señor Valdemar, es un cuento de terror de Edgar Allan Poe que se publicó por primera vez en 1845. Causó polémica porque muchos lectores creyeron que estaba basada en hechos reales y que se trataba de un reportaje periodístico en el lugar de una historia de ficción. En resumen, el narrador de esta historia de miedo es un médico que deseaba mantenerse en el anonimato, por lo que solo indica que se llama P. el Doctor, que es un experto en hipnosis. Propone un interesante experimento a su amigo, el señor Valdemar, que está enfermo de tuberculosis. Desea hipnotizarlo cuando se encuentre al borde de la muerte. Valdemar accede y pocas horas antes de su muerte, P. lo hipnotiza con éxito. Pasan los días y su cuerpo se va poniendo rígido, su rostro adquiere una expresión cadavérica y su carne empieza a descomponerse. Pero el señor Valdemar sigue respondiendo a las preguntas del doctor. Su voz sepulcral parece proceder del más allá cuando afirma: «Estoy muerto». Después de pasar 7 meses en este estado, el moribundo suplica que lo dejen en paz y P decide sacarlo del trance hipnótico. En el instante en el que es liberado, el cuerpo de Valdemar se descompone en una masa viscosa y casi líquida que se derrama sobre la cama. Bueno amigos, con estas historias hemos llegado al fin de